Recuerdo un momento particular hace muchos años cuando un joven se me acercó con mucha emoción, con muchas ilusiones y con muchos sueños y me decía: pastor, vamos a tomar esta ciudad, vamos a alcanzarla y a transformarla para Cristo. Obviamente los deseos de su corazón eran grandes y tenía muchos sueños, muchas ilusiones. Le dije yo: lo primero que te recomiendo hacer es asegurarte que tú caminas en la luz, porque de ninguna manera las tinieblas van a salir. No podemos pretender sacar las tinieblas si nosotros caminamos tomados de la mano de ellas. Bienvenidos, hermanos, a una reflexión más. Es un nuevo día, una nueva esperanza, una oportunidad, una fresca bendición de poder estar juntos nuevamente, compartir con ustedes este espacio de tiempo. Gracias por conectarse a nuestra página Amor Viviente New Orleans por Facebook y por YouTube también en este horario. Nos honran con su atención y mi deseo es de bendición para cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien. Mi cariño para cada uno. La propuesta bíblica para nuestra reflexión de esta oportunidad la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Así que le invito para que usted tome la Biblia, tome la Escritura y abra en sus páginas el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Mateo, conocido, no voy a ahondar mucho en él, pero Mateo se le conoce como Leví. Él era alguien que trabajaba para el gobierno romano, que estaba imponiendo las cargas sobre el pueblo de Dios, y él trabajaba como recolector de impuestos. Obviamente a mucha gente ese trabajo le resultaba como repugnante. Los judíos miraban a alguien trabajando con los impuestos como alguien malo. Ahí estaba Leví, trabajando. Y Jesús pasó por donde él estaba, sentado en el banco de los tributos, y le llamó. Le dijo: sígueme. Lo lindo es que este escritor de este evangelio solo escucha la voz de Jesús e inmediatamente reacciona, y dejando todo lo que estaba haciendo, siguió a Jesús. Ojalá que el ejemplo del escritor del evangelio sea tan contundente para que nosotros podamos tomarlo para nosotros también. Que dejemos cualquier cosa que tengamos que dejar cuando Él nos llama para seguirle. Quisiera entonces que nos dirigiéramos a este pasaje. Los capítulos de Mateo 5, 6 y 7 hablan del Sermón del Monte, una enseñanza hermosísima, muy popular, muy famosa, muy conocida. Y yo le invito a usted para que el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y capítulo 7, que contiene el Sermón del Monte, en este evangelio, por favor, dedíquese usted a la lectura del mismo. Yo creo que el contenido del Sermón del Monte tiene que ver con una enseñanza valiosísima para nosotros de cómo debemos de vivir si somos parte del reino. Usted va a encontrar mucho que va a edificar su vida. Por eso le insisto en leer estos capítulos que mencioné. Pero vamos a dirigirnos a esta primera parte, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Sé que Dios va a hablar a nuestros corazones, y le prometo, no sé si prometerlo, pero le digo, el anhelo de mi corazón es que podamos ahondar un poco más en algunas reflexiones posteriores acerca de este sermón, del Sermón del Monte famoso que está contenido en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Comenzando con el versículo 1 del capítulo 5, dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mucha gente seguía a Jesús. Había una multitud también. Pero Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Cómo quisiera detenerme en cada una de estas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas que conocemos nosotros en los primeros versículos del capítulo 5 tienen que ver con lo dichoso que debe de sentirse uno. Bienaventurados ciertas personas con ciertas características, felices, dichosos, afortunados los que viven de cierta manera, y estos pasajes nos muestran a nosotros particularmente lo que es, lo que debe de ser el carácter de un creyente. Dijimos, los capítulos 4, 5, 6 y 7 de Mateo hablan de cómo debe de ser la vida en el reino. Pero estos primeros versículos, del versículo 1 al 11, nos muestra cómo debe de ser el carácter de los que viven en ese reino, de los creyentes. Y aquí está Jesús, una vez más, en una experiencia más, compartiendo con gente, con la multitud estaba ahí. Él sube al monte y los discípulos se acercan y él abre su boca y comienza a enseñarles. Bienaventurados los pobres en espíritu. Quiero recalcar en eso, porque estas bienaventuranzas son el carácter que se espera de los que viven en este reino, en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y la promesa es porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que dependen tanto de Dios que no pueden hacer nada fuera de Él. Por sí solos no pueden hacer nada. Son personas que permiten al Señor, que le pueden mostrar al Señor su condición y su necesidad de Él. Son personas que son abiertos a decir, sí, yo no tengo nada en mí mismo, y son transparentes de reconocer su necesidad de Dios. Es una persona que reconoce su miseria espiritual estando sin Cristo. Es una persona que está reconociendo su propio fracaso lejos de Dios. A eso se refiere esto. Y repito, en alguna oportunidad posterior quizás podamos ahondar un poco más al respecto. Pero los pobres en espíritu es lo opuesto a las personas autosuficientes. Para ellos la promesa es, de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, repito, estas son características de los que viven en el reino de Dios. Son pobres en espíritu, dependientes totalmente de Él. Bienaventurados los que lloran, dice el siguiente pasaje, porque ellos recibirán consolación. Debemos de aprender a llorar por nuestra condición, nuestros pecados, los pecados del mundo. Y eso nos debe llevarnos a nosotros al arrepentimiento, al perdón y, en consecuencia, a la salvación. Bienaventurados los que lloran su condición. Uno piensa, caramba, mi vida lejos del Señor, ¿cómo es? ¿Cómo estoy cargando esto? ¿Cómo estoy viviendo de una manera desagradable a Dios? Lamentar esa condición y arrepentirse y cambiar. Bienaventurados los mansos, dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay tantas promesas que hay ahí. Tanta promesa, y en el Salmo 37, 11 dice que ellos se recrearán con abundancia de paz. Estas personas que son mansos, felices, los mansos. Los mansos son personas que no pelean contra Dios, no altercan con Él. Son personas que nunca están objetando la palabra de Dios. Imagínense hoy cuánto creyente hay que está objetando lo que Dios dice, o queriendo poner sus propios valores, anteponiendo los propios a los de Dios. No, el manso es alguien que no alterca con Dios, no objeta su palabra, sino que la obedece completamente. Una persona mansa es una persona así. Se deja moldear por Dios, se deja guiar por su palabra y deja que la palabra transforme su vida. Piénsalo tú, porque necesitamos aprender de todo esto. Por eso está escrito aquí y por eso es tan famoso esta enseñanza y este sermón que el Señor compartía con sus discípulos. El versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene hambre va a ser saciado. El que tiene sed de justicia va a ser saciado. Buscan la justicia de Dios. Son personas, hombres y mujeres que buscan la justicia de Dios, no la de ellos mismos.
Solo la justicia de Dios, que es perfecta. El siguiente pasaje dice: bienaventurados los misericordiosos. Nosotros tenemos que reconocer que hemos recibido misericordia de Dios. Nosotros estamos llenos de delitos y pecados y Él nos perdonó en la cruz del Calvario cuando ofreció su vida y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y acercarnos al Padre. Bienaventurados los misericordiosos, que nosotros podamos tener esa misericordia que también hemos recibido del Señor. Y si nosotros somos misericordiosos, podemos ser felices. Todas estas connotaciones que aparecen aquí para las personas que viven en el reino, que tiene que ver con su carácter, está hablando de qué felices han de ser, qué felices son. Felices son aquellos que saben que ellos están en bancarrota personal y que necesitan a Dios. Qué felices son aquellos que lloran su condición, porque ellos van a ser consolados. Qué felices son los mansos, los que no altercan contra Dios y obedecen su palabra. Porque ellos van a recibir la tierra por heredad y se recrearán con abundancia de paz, como dice el Salmo 37:11. Felices los mansos. Felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, que no buscan su propia justicia sino la de Dios, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos. Claro, si uno tiene todas estas características, uno debe estar rebosando de felicidad, porque los misericordiosos también alcanzarán misericordia. El versículo 8, Mateo 5, dice: bienaventurados, felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sé que mucha gente quiere ver a Dios. La única manera de verlo es con un limpio corazón, y para tener un limpio corazón la única forma de alcanzarlo es a través de Jesús. Pero tanta promesa que hay. Digo, todas estas cosas que están escritas aquí como las bienaventuranzas son el carácter que se espera de cada uno de los creyentes, de los que viven en el reino de Dios. Es decir, si yo digo que yo pertenezco al gobierno de Dios y vivo en el reino de Dios, entonces estas son las características. Esto es parte del carácter mío. No algunas de ellas, sino todas ellas. Piénsalo, porque de repente podemos quedarnos sin buscarlas, pero son para nosotros, son valores que necesitamos nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón. Solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios, no hay otra forma. Limpieza de corazón tiene que ver con un corazón correcto, tiene que ver con un corazón sin malicia, un corazón sano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro, soy feliz. Si yo soy pacificador, soy feliz porque yo voy a ser llamado hijo de Dios. Él es el príncipe de paz. En paz debemos de estar nosotros con Dios. En paz debemos de estar nosotros con los hombres también. Paz con Dios y paz con los hombres. Y hay una bienaventuranza, y felices los que viven así, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro, Él es el príncipe de paz, y sus hijos debemos de tener esa característica de nuestro Padre, que Él es paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ahí uno dice: bueno, ¿cómo es eso que vamos a ser felices si nos están persiguiendo? Sí, nosotros los creyentes podemos esperar persecución. Entendemos que si nos persiguen por la causa de Cristo, debe hacernos sentir a nosotros como privilegiados. Y esto debe de cambiar hasta nuestra actitud, nuestra postura hacia las pruebas y hacia la persecución, porque mucha gente quiere obviar estas cosas. Y por eso hay tantos que han caído a complacer al mundo, a la sociedad, a las tinieblas. Y hoy gran parte de la iglesia quizás está sucumbiendo al mundo por quedar bien con el mundo, olvidándose de honrar a Dios y no a las criaturas. Somos llamados a honrar a Dios sobre todas las cosas, no al hombre, antes que a Dios. Todas estas, yo le pido por favor que tome un poco de tiempo y piense en cada una de estas. Algún día vamos a profundizar un poco más en cada una de ellas. Pero repito,
Estas son características. Esto son muestras del carácter de alguien que se llama creyente, hijo de Dios, que vive en el reino de Dios. Estas son las características de esas personas. Es el carácter que debe de modelar una persona que ha nacido de nuevo. Los siguientes pasajes nos hablan de un par de elementos más. Yo quisiera que usted, es tanto que hay aquí, usted por favor tómese el tiempo de leer todo lo que hay contenido en el Sermón del Monte, y mi ánimo es que usted se detenga, piense en lo que la Escritura está diciendo. Trate no solamente de leer y pensar qué bonito lo que dice aquí, sino cómo puedo aplicarlo a mi vida, que esta es una de las grandes necesidades que tenemos hoy. No solo conocer lo que se dice o lo que se escribe, sino aplicarlo a nosotros. No se trata solo de saber, se trata de ser, porque si nosotros somos, entonces podemos hacer todo lo que el Señor nos manda. Muchas veces las personas solo quieren saber y hacer. No, hay que ser. Hay que permitirle a la palabra que cambie nuestro interior. Hay que permitirle a la palabra que cambie nuestra vida. Y aquí la Escritura dice quiénes somos nosotros. Estas personas que viven en el reino, a quienes se les llama felices porque tienen este carácter que denota que son felices, porque son bendecidos, porque están siguiendo las pautas de Dios para sus vidas. A estas personas se les llama de otra manera también. Y en el versículo 13 al versículo 16 quiero leerlo de esta manera. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Quería adelantarme un poco porque son dos características que aparecen ahí. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Repito, lo que leímos anteriormente, Jesús presenta en el Sermón del Monte un cuadro del carácter de un verdadero cristiano. Y de un verdadero cristiano no se espera algunas de estas cosas, sino todas ellas. Una vez visto nosotros qué es ser un cristiano, ahora debemos de considerar cómo el cristiano debe manifestarlo en el mundo en que vive. Repito eso, una vez que nosotros hemos encontrado el cuadro del carácter de un cristiano, una vez que uno ha sido llamado a una nueva vida en Cristo, ahora debemos considerar como un cristiano que ha salido de las tinieblas a la luz admirable, cómo él va a manifestar eso en el mundo en que vive. Obviamente, nosotros no somos personas que estamos aisladas, no vivimos en una burbuja, no vivimos separados, no. Al contrario, estamos expuestos todo el tiempo. No estamos fuera de este entorno, aquí vivimos en este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, yo no comparto los valores del mundo. Hay valores que realmente no comparto con ellos. Y por lo tanto, si no comparto con ellos, tampoco debo de participar de ellos. Para mí, las personas que tienen estas características que antes hemos señalado son los únicos que verdaderamente pueden ser luz y sal de la tierra. No hay otra manera. No puede ser sal y luz del mundo alguien que no depende de Dios. No puede. No puede ser luz y sal alguien que no es manso, alguien que no llora su condición. No puede ser luz alguien que no se sabe necesitado de Dios. No puede ser luz alguien que no es limpio de corazón. No puede ser luz alguien que no es misericordioso y que no es pacificador. Por eso, cuando nosotros pensamos en las características que hemos compartido en los primeros versículos del capítulo 5, tenemos que decir: de eso se desprende el que nosotros seamos llamados la sal de la tierra. Y quiero detenerme un poco ahí. Dios llama a los suyos. Vosotros sois la sal de la tierra. Y esto es bien importante entenderlo.
En las bienaventuranzas hemos visto que el cristiano es alguien diferente. No podemos ser igual a los demás, es alguien distinto. Y aquí el Señor dice: ustedes que tienen estas características, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay un rasgo diferencial entre nosotros y el mundo. No podemos confundirnos con el mundo, sino distinguirnos de él. Porque si no, la sal que somos no va a tener su efecto, no va a servir para nada. El cristiano debe de ser diferente de las demás personas, así como el Señor Jesús lo fue en el mundo en el que él vivió. Diferente a las demás personas. La sal, usted sabrá cuántas propiedades hay en la sal, cómo puede funcionar como un agente purificador, cómo puede funcionar como un agente de preservación, antiséptico. La sal no debe nunca de perder su valor, su propiedad y su capacidad. No debe de contaminarse, no debe volverse inútil, viviendo como viven los demás en pecados y vergüenzas. Pero tengo que decirlo, muchos de aquellos que fueron llamados sal de la tierra han perdido sus propiedades, han perdido su capacidad de darle sabor a la tierra. Y la Escritura dice que cuando eso pasa, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo quiero que tú lo pienses, porque nosotros, tú y yo, somos los llamados a darle sabor a esta tierra, a preservar a esta tierra, a traer a vida lo que está muerto. Recuerdo un testimonio de un amigo muy querido, una persona con quien Dios me dio el privilegio de trabajar por 5 años en la empresa, en el país donde yo estaba antes, y trabajé con él 5 años. Desde el primer día yo estaba hablándole de Jesús, compartiendo de Jesús. Y mucho tiempo pasamos para compartir juntos. Y le hago la historia larga un poco corta. Pasaron 5 años y llegó el tiempo en que yo tenía que retirarme, porque quería dedicarme ya no a trabajar para la empresa donde estaba, sino quería atender al llamado de servir al Señor a tiempo completo en la iglesia. Pasaron los años y recuerdo que un día regresé yo a la ciudad de donde yo era y donde yo estaba trabajando con este buen amigo. Y me encuentro con la gran noticia de que este amigo ahora era cristiano y estaba en la iglesia. Usted no sabe cuántas veces yo le compartía de Cristo a él y cuánto tiempo le di testimonio de Jesús, y nunca pasó nada. Y cuando le volví a ver, después que me di cuenta que él había entregado su vida a Jesús, le dije: caramba, ¿cómo yo estuve 5 años contigo y nunca tuve el privilegio de traerte a los pies de Jesús, orar por ti? Y él me dice: no, Mr. Charlie, me decía él, no, yo tengo que decirle algo. Estuvo 5 años conmigo trabajando, y desde el primer día hasta el último de esos 5 años yo estuve viendo su testimonio. Hoy tengo a Cristo en mi corazón porque yo vi algo diferente en usted, porque usted me enseñó en 5 años a ver la luz, a ver a alguien diferente, a ver a alguien que podía marcar una diferencia, y por eso ahora estoy yo aquí sirviendo al Señor. Y cuánto me alegré yo de eso. ¿Ve cuánto impacto nosotros podemos hacer si acaso no nos contaminamos, si acaso no nos permitimos volvernos inútiles, si acaso no nos metemos con los demás como que si fuéramos uno más del mundo? No perdamos el valor que tenemos. Somos la sal de la tierra. Y la sal obviamente no está dentro de un salero, se guarda en un salero, pero hay que sacarla para que puedan dar sabor a los alimentos. Y por esa razón tenemos que mezclarnos con personas, tenemos que tener contacto con personas, pero no para hacer lo que ellos hacen, sino para marcar una diferencia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 4, dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. El apóstol nos está recomendando a nosotros vivir de una manera diferente. Vivir de una manera diferente es lo que va a provocar en otros que quieran tener lo que nosotros tenemos. Tengo que decirlo, a veces mucho de nuestra sociedad se está dirigiendo al infierno porque ha visto un mal ejemplo de los que somos llamados a vivir en el reino. Pero no tenemos el carácter de Cristo. Estamos perdiendo nuestra propiedad de preservar, de purificar, de transformar, de dar sabor. Y la reputación, tengo que repetirlo, la reputación y comportamiento de muchos que se llaman creyentes, pero realmente viven como inconversos, está arrastrando a otros a las puertas del infierno. Y están perdiendo la credibilidad en los creyentes por el mal testimonio de otros. Nosotros somos llamados a influenciar nuestra sociedad y no permitirnos, como lo hemos dicho en mensajes anteriores, que nuestra sociedad nos influencie a nosotros. Y esto debe ocurrir en todo tiempo, en todo lugar. Nosotros somos influencia, somos sal de la tierra. Recuerdo aquí en este lugar donde estamos ahora ubicados, este lugar era un lugar atestado de prostitución y drogas. Y comenzó a cambiar todo el entorno y todo este barrio comenzó a cambiar y ahora es otro barrio, es otra cosa, es diferente. Porque vino algo que cambió el momento, la situación, las circunstancias en las que este entorno, esta área de esta ciudad se encontraba. Es triste no ver diferencia entre creyentes e inconversos. Y eso se puede ver cuando la gente se expresa en redes sociales, uno puede verlo. Repito, cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de la obra de Dios en la vida de sus discípulos, y por eso debemos de buscarlas todas ellas. No dejarnos llevar por la cultura de los pueblos, sino más bien afectar a otros con la verdad de la palabra de Dios. Sí, la cultura enfoca lo externo, pero las bienaventuranzas enfocan la vida interior. El mundo dice, tú vales dependiendo de cuánto tienes, pero Cristo dice, no es así. Más bien dice, el que pierda su vida, la salvará. La cultura conduce a los hombres a aferrarse a este mundo corrupto. Tenemos que decirlo. El mundo en que vivimos está bajo el maligno. Y nosotros somos aquí esa sal para preservar, para salvar, para ayudar a otros. Pero no podemos perder nuestra propiedad, no podemos hacernos como ellos. Más bien debemos de hacer que ellos se hagan como nosotros. Y las bienaventuranzas nos hacen ver una persona diferente, separada a otros hombres de este mundo. Muy separada, muy diferentes. Nosotros debemos de aprender a glorificar a Cristo en todo. El mundo no nos va a dar felicidad. El mundo va a celebrar un montón de cosas, pero va a despreciar las bienaventuranzas, va a despreciar el carácter de Cristo. Por eso el mundo no conoce la felicidad. Sí, la gente no puede encontrar la felicidad. Solamente encuentra la felicidad aquellos que pueden desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas. Por eso en las bienaventuranzas las conocemos como dichosos, felices, aquellos que tienen esas características. Y la iglesia debe de abrazar esas bienaventuranzas. Tú y yo debemos de abrazarlas y perseguirlas. Luego la escritura dice ahí en el Evangelio de Mateo, estábamos leyendo nosotros en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Leemos ahora el versículo 14. Dice la escritura, mas vosotros sois la luz del mundo. Qué lindo, mire la responsabilidad tan grande que tenemos.
Aquellos que tienen aquellas características de verdaderos creyentes, todas las bienaventuranzas, a ellos se les llama, ustedes son la sal de la tierra. Y también les llama el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos una gran responsabilidad. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No es como que vamos a poner una olla, qué sé yo, una vasija para tapar la luz. No, al contrario, la luz debe de ponerse en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Vosotros sois, la idea de Dios para tú y para ti y para mí es que nosotros somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Lo único que puede traer luz a este mundo somos nosotros. Así que nosotros somos la luz del mundo y no nos podemos esconder. No se puede echar a perder lo que somos. Tenemos que poner la luz sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Mucha gente no puede ofrecer esa luz porque la esconden. La esconden, no sé, les cuesta ofrecer la luz de Cristo porque cuando están con sus amigos cambian. Cuando están en el trabajo son otras personas. Cuando están en sus casas son otras personas. Los pecados hacen que la luz no pueda ser vista. Relaciones deshonestas, eso tapan la luz. Negocios turbios, todo eso no sirve. Mal comportamiento de vida, el testimonio malo que podamos tener con otros, obviamente eso va a tapar la luz. Él quiere que nosotros no estemos escondidos, sino que al contrario, que otros puedan ver que realmente hay luz de Cristo en nosotros. Y la única manera de tener luz es por el nuevo nacimiento. Y tenemos una función grande que cumplir en un mundo que está lleno de tinieblas. Por el amor de Dios, nosotros despertemos a nuestra responsabilidad. El mundo está en tinieblas y lo único que puede dar luz es aquellos que han sido salvados, que han sido alcanzados por la cruz, por Jesús en la cruz del Calvario. Somos nosotros. ¿Qué tipo de luz estamos mostrando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué están viendo en nosotros? Yo recuerdo con tanto cariño cuando este hombre me compartía y me decía, yo lo vi 5 años a usted y lo estuve observando. Después de 5 años vi un testimonio y por esa razón creí en los creyentes, creí en los cristianos y por esa razón he entregado mi vida a Jesucristo. Esto es un llamado de atención para nosotros. Romanos en el capítulo 13, versículo 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Mucha gente está dormida, escondiendo la luz que tiene. Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La venida del Señor está tan cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Hay mucho creyente hoy que anda como de noche, en oscuridad, con deshonestidad, con mentira, sin marcar diferencia con la gente que está en el mundo, haciendo las mismas cosas. Hemos mencionado algo de eso anteriormente. Aquí dice el apóstol Pablo a los romanos, les escribe, y yo lo tomo para mí, para ti también. Debemos de tomarlo para nosotros. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, amén. La corrupción moral es una realidad en todas partes. El mundo, repito, está en tinieblas. Pero tú y yo somos llamados a ser la luz del mundo. Es un privilegio, es una gran responsabilidad, pero debe de ser notorio en nosotros que somos diferentes. Se me viene un cuadro ahora. Todas las mañanas con mi esposa salimos a caminar y muchas veces uno puede ser luz sin palabras.
Todos los días salimos a caminar en la mañana, muy temprano en la mañana, siempre encontramos un señor que obviamente parece que la vida le ha golpeado mucho y su aspecto es de alguien que tiene alguna amargura en su corazón. Lo encontramos días tras días, semanas tras semanas, meses tras meses. Nunca salía de su boca, nunca salía de su cuerpo una expresión, buenos días, buen día, hola, nada. Se miraba la amargura y el dolor de su corazón. Y nosotros todo el tiempo, desde que lo vimos la primera vez, comenzamos a decir, este hombre necesita algo. Nosotros podemos ser luz para él. Hicimos algo bien sencillo. Cuando lo encontramos en el camino, comenzamos a decirle, buenos días, Señor. Y levantamos nuestra mano, buenos días, Señor. Créanme que eso duró semanas. El hombre nunca nos contestaba. Nunca. Pasaron muchas semanas. Pero esas muchas semanas, todos los días, nosotros levantábamos la mano y le decíamos, buenos días, Señor. Buenos días, buenos días. Y aunque Él no nos respondía, nosotros no decíamos, bueno, ya no le digamos nada. No, seguimos insistiendo. En uno de esos meses después, una de esas mañanas, le dijimos, buenos días, Señor. Y nos llenó tanta el corazón, la alegría vino a nuestro corazón, porque él primero solamente mientras manejaba su bicicleta solo la hizo así con la mano. Pero para nosotros era bastante, había una reacción. Por lo menos levantó la mano para hacerle así y decir como con su cuerpo, hola, pero igual. La impresión de un hombre duro, dañado, afectado por no sé qué, era evidente. Seguimos insistiendo. Y con el tiempo, ahora que le encontramos, nosotros decimos, good morning, sir, y él levanta la mano y se ríe con nosotros. O sea, hay un cambio. Alguien tiene que traer luz para que otros cambien. Si alguien me trata con amargura y yo respondo de la misma manera, nunca voy a poder ayudar al que está en amargura. Si tú no das luz, eventualmente tú terminarás apagándote. Y eso es bien serio. Porque eso tiene que ver con personas que ven el señorío de Cristo de manera relativa, viviendo en sus propios caminos, viviendo en su conveniencia. ¿Cómo vas a sacar las tinieblas en otro? ¿Cómo vas a poder alumbrar a otros si tú mismo estás caminando de la mano con las tinieblas? No se puede. Es imposible. ¿Qué del testimonio nuestro? Que el testimonio nuestro sea evidente, que solamente al ver cómo hablamos, cómo nos conducimos, qué tipo de conversaciones tenemos, que sea evidente, que ellos ven algo diferente en nosotros. Que vean que no solo son palabras, sino un estilo de vida. La Escritura enseña en diferentes momentos, pasajes como este, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará a la luz de la vida. La razón de poder tener luz es si seguimos a Jesús. Pero si yo sigo mi propio consejo y mis propios caminos, lo poco de luz que pueda haber se va a ir apagando. Necesito seguir al que tiene la luz, y ese es Jesús. Otros pasajes hablan cosas como usted los puede buscar, anótelo si quiere, Juan 8:12, Efesios 5 del 1 al 8. Tal vez podemos leer Efesios 5, alguna vez hemos leído un poco de esto, pero lo quiero leer una vez más. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 8. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es nuestro privilegio, esa es nuestra responsabilidad.
que andemos como hijos de luz. Obviamente no tenemos luz propia nosotros podemos reflejar la luz de Cristo porque Él es la luz. Pero Él nos llama a nosotros a ser la luz del mundo, que podamos reflejar a Jesús. Y la única manera de reflejar la luz de Dios es en la medida que nos relacionamos con Él. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El deseo de Dios es que nosotros podamos resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros que decimos que vivimos bajo el señorío de Cristo, nosotros que decimos que somos parte del reino de Dios, a nosotros nos corresponde mostrar la luz de Jesús. Quiero ir terminando con esta reflexión. Este es nuestro llamado. Que en un mundo maligno, perverso, perdido, lleno de pecado y de oscuridad, de tiniebla, nosotros resplandezcamos como luminares, que podamos ser luz. No escondamos la luz, sino que se pueda ver la luz de Jesús en nosotros. Somos llamados a eso, a ser luz. Da tristeza porque de repente uno puede perder el llamado nuestro y la objetividad de nuestra vida, lo que Dios tiene para nosotros como propósito. Quiero decirlo, la justicia del hombre no es lo mismo que la justicia de Dios. No perdamos el enfoque nosotros de quiénes somos y a qué somos llamados. No busques la justicia que buscan los hombres, porque te vas a quedar atrapado en un color, o azul o rojo, en un partido político, en una condición de pensamientos de unos y de otros. No hagas, te vas a quedar atrapado en una agenda de personas que manejan una agenda diferente a la agenda de Dios y que ven la justicia de una manera, pero que es totalmente diferente a la justicia de Dios. Repito, el mundo está bajo el maligno. ¿Qué vas a apoyar tú? ¿Lo que el mundo ofrece? ¿Lo que este color ofrece? ¿Lo que esta sociedad ofrece? ¿Lo que esta sociedad llama justicia? ¿Cómo van a llamar justicia si no entienden lo que es la justicia de Dios? Y de repente nosotros, pretendiendo andar apoyando la justicia del hombre, comenzamos a hacer cosas que no tienen nada que ver con la justicia de Dios. Ojalá que esta tierra, este mundo, pudiera conocer a Cristo para que se diera cuenta cuáles son los valores de la justicia de Dios. Y todo sería diferente. Cumple tu deber, ciudadano. Hoy estamos en un momento crítico en el mundo entero. Diferentes cosas, situaciones políticas, caos, cambios. O sea, un montón de cosas que están pasando. Pero no camines detrás de lo que otros llaman justicia. Camina detrás de la justicia de Dios. Nuestro reino no es de este mundo. Te pueden ofrecer y decir un montón de cosas. Cumple con tu deber ciudadano. Haz todo lo que tienes que hacer. Cumple la ley. Pero nosotros vivimos en otro reino. Nos dejamos guiar, nos regimos por lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Esa es la verdad. Lee, estudia, busca. No te dejes impresionar porque alguien dijo algo y tú vienes y tomas partido. Dices, así es, y yo voy detrás de aquello. No hagas eso. Yo recuerdo el caso cuando a Jesús lo iban a tomar preso. Era injusto todo lo que estaba pasando en el mundo. Como la iglesia era perseguida. Los romanos gobernaban sobre Judea, sobre Palestina, sobre toda la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Los romanos estaban ahí gobernando. Y a Jesús, su mismo pueblo lo entregó. Su mismo pueblo gritó que le crucificaran. En un momento vinieron una turba de gente y entre ellos Judas, el que le entregó por unas monedas. Y Pedro, queriendo hacer la justicia,
propia, porque venían a atrapar al maestro, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los que venían a apresar a Jesús para matarlo. ¿Qué hizo Jesús? No le dijo, ármense todos y sigan la justicia del hombre. No, Pedro, no hagas eso, guarda la espada. Y al contrario, a su perseguidor, al que le buscaba para entregarle a la muerte, a este que se le cortó una oreja, él mismo tomó la oreja y le sanó. Puso su mano en su oreja y le sanó. Sanó al que le estaba persiguiendo. La justicia de Dios es diferente de la justicia del hombre. Él nunca permitió a nadie, porque muchos intentos hubieron. Hay que hacer rey a Jesús, como sana a los enfermos, como da de comer a tanta gente hambrienta, los milagros que hace, los endemoniados son liberados. Hagamos rey a Jesús. Y Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. Igual, nosotros tenemos un montón de acontecimientos enfrente de nosotros. Nuestro reino no es de este mundo. Instrúyete, lee, investiga, ora, cumple tu deber, ora para saber lo que debes de hacer y hazlo siendo guiado por el Espíritu de Dios. No camines por lo que el mundo dice que es justo, porque dentro de toda esa justicia del mundo, lo que hay son un montón de trapos de inmundicia. La justicia de Dios es diferente. Y yo te animo para que nosotros nos enfoquemos en lo que nos enseña la Escritura de cómo debe de ser la vida en el reino. Lee el Sermón del Monte, es el último consejo que doy en este momento. Vuelve a leer todo, el capítulo 5, 6 y 7. Y lee la primera parte del capítulo 5, las bienaventuranzas, y trata de vivir conforme a todo lo que ahí estaba el Señor enseñando a sus discípulos. Cuando el Señor habla, hay que escucharlo. Cuando el Señor dice algo, yo quiero, porque Él es el Señor, yo quiero atender, yo quiero hacer, yo quiero seguir su consejo, yo quiero oír su voz, quiero hacer justamente como Él me dice. Y dentro de todas esas cosas que el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, todas son importantes. Yo no puedo dar luz a otros, no puedo ser sal de un mundo que está en tinieblas. Mira, cuando la luz se enciende, las tinieblas se van. Pero ¿cómo se van a ir las tinieblas? Si todavía nosotros estamos cargando tinieblas en nosotros. Piénsalo y permítele al Señor que Él opere un cambio en tu vida. Levantémonos y seamos la sal de la tierra, seamos la luz del mundo, pero tengamos el carácter de los que viven en el reino de Dios. Queridos, un gran abrazo para todos ustedes, les amo muchísimo y siempre lo dije anteriormente, es un privilegio, es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Mi cariño para todos, que estén bien y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus corazones, esté gobernando sus vidas. Muchas bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.